Carlos. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estamos? Aquí, pues, un sábado más para poder tratar de esos temas que hoy urgen, ¿no? Creo que vivimos una crisis tal que pone en juego el futuro de toda la comunidad. Toda la comunidad latinoamericana está en juego. Aunque un país esté en crisis, nos guste o no, afecta a todos. Claro, y justo el tema de hoy, en la coyuntura que estamos viviendo, no solo a nivel nacional, no solo en nuestro país, sino hermanos que están viviendo en la coyuntura que están viviendo en Chile, Argentina, cómo están sufriendo los argentinos, en Colombia, muchos disturbios, muchos problemas en nuestro país. Y justo hemos visto un tema preciso para en este tiempo que nos va a ayudar a todos, que es la crisis política a la luz de la filosofía cristiana. Hoy por hoy que tanto la cosmovisión filosófica cristiana, incluso teológica, es dejada de lado Ujú. y eso lo vas a... Hoy el entrevistado no voy a ser yo, sino va a ser Carlos, un conocedor sobre filosofía, y hablaremos sobre este tema el día de hoy, esta noche. Carlos, Este, bueno, padre, importante saber que este alcance que queremos dar en este programa es, vamos a tratar de los principios de la política, ¿no? Eh, Podríamos dividir la política en dos, la ciencia política en la metapolítica y la política como tal. La metapolítica vendrían a ser los principios por los cuales se aplican ciertas acciones pues, para llevar al bien común a la sociedad, a la comunidad. Y por otro lado existe la política la que vemos, que es acciones, regulaciones, medidas, etcétera, que dirigen ya a la comunidad. Ahora, lo que sería interesante es saber eh, cómo, cómo sería la política sin la metapolítica. De hecho, hoy por hoy justo lo conversaba con un gran amigo en el trabajo y me decía, qué importante son las ideas. Eh, Él vivió en la época, pues, aquí, donde tuvimos un gran dictador que fue Velasco. Eh, Él estudió en la uni y ha podido ver cómo han estado adoctrinando a la gente insertando ideas. Eh, y él me decía, es curioso que los de la derecha no hayan podido hacer esto. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. La metapolítica, el conjunto de ideas, principios que dan las direcciones, ¿no? Para el actuar, la ha minado el comunismo y le hemos dado el espacio que ha querido. No le hemos puesto un freno a las ideas. Y esto que vivimos no es un... Alguna vez vi por YouTube o Internet que estamos en un combate cultural. Yo no veo un combate. Lo que veo es una reacción al poder de las ideas comunistas y socialistas. Pero una reacción no siempre es un combate. Para que claro, haya un combate tiene que haber un enfrentamiento de fuerzas. Pero las ideas que tiene que están, que son anticomunistas, no están unidas, porque no todos los de derechas son católicos, y peor aún, no todos los católicos son de derechas, y no todos los de derechas son liberales, y muchos católicos, lastimosamente, son liberales. Entonces, el anti está totalmente dividido, fragmentado. Yo no veo un combate de igual a igual. Yo veo una guerrilla de guerrillas. Lo que ocurrió aquí con el Brujo de los Andes durante la batalla con Chile, que se va a la sierra y con un grupo de personas del lugar que conocen el territorio van haciendo pues destrozos por aquí y por allá contra el ejército chileno, pero nunca un gran combate. Es lo mismo que está sucediendo aquí en la política. En el Perú no tenemos un combate de ideas. Lo que estamos viendo aquí es una reacción nada más. Queremos minar algo que ya está hecho, está fortalecido, está muy bien sistematizado, tiene sus alcances, tienen sus fines, sus medios. Nosotros no. sí. Es muy interesante y muy interesante, muy, pero muy interesante lo que has dicho porque la izquierda, el comunismo, la izquierda caviar, la izquierda extrema, se ha unido, está muy unida. Y está tan unida
que es la forma de repente, en cierta forma, en la que deberíamos vivir, incluso los católicos. Están muy unidos. Y esa es la debilidad de la derecha, sobre todo en nuestro país. Yo no sé cómo lo están viviendo porque veo algunos que se han conectado desde Argentina, otros desde México, Robert desde México y Rosa Rosicky de Argentina. Y veo de otros países también. Ahora, Antes, padre, antes de esto, es importante, disculpe que haga el corte, sí, es sí, sí. importante también establecer una distinción, la problemática que nos ha traído derechas e izquierdas. Se entiende por derechas, pues la postura que quiere mantener el status quo, y por izquierda aquellos que quieren cambiar el status quo. Pero curiosamente, una vez que los de izquierda llegan al poder, dejan de ser izquierda para ser derecha, para defender el status quo que han creado. Y la derecha pasa a ser izquierda para destruir ese status quo y quizá volver a un anterior. Entonces, el problema de los términos derecha e izquierda es que, vamos, mezclan todo, es cualquier cosa. Sirve más como propaganda política que como objeto de estudio de alguna ciencia. Tengo Claro, que decirlo porque puede alguno decir por allí que el católico siempre es de derechas, pero el término de derechas implica otras cosas. O puede decir que el católico es de izquierdas, pero izquierda implica ya otras cosas. Son términos totalmente ya contaminados con ciertas nociones que nos va a traer problemas si lo seguimos usando. Lo he dicho por comodidad, pero considero que ya deberíamos hacer un alto a los términos derecha, izquierda para tratar los problemas políticos. claro, incluso algunos relacionan tradicional con conservadurismo. No, Y peor todavía. de repente tampoco Peor. no es lo mismo. No. Ahora, en nuestro país se le ha dado mucho espacio, tú lo has dicho muy bien, se le ha dado mucho espacio a la izquierda, ¿no? O sea, la derecha en nuestro país, bueno, la derecha entre comillas también, la derecha Ujú. liberal se ha preocupado por el libre mercado. Bueno, las veces que no es que ha gobernado siempre, y el comunismo, en este caso la izquierda, el comunismo, la izquierda, ha minado prácticamente todos los campos durante los últimos 20 años, por lo menos los últimos 20 años, ha minado la educación en los colegios, en las universidades, incluso en algunas ciudades, incluso de periodistas, y ha influido en el pensar sobre todo de muchos jóvenes. Y claro, se le ha dado espacio y claro, es lo que estamos viviendo hoy en prácticamente en toda Sudamérica, en casi toda Sudamérica, y prácticamente se están apoderando de muchos países. Ujú. Ahora, ¿qué podrías decirnos cómo ilumina o cuál es la iluminación cristiana a la política clásica? Bueno, los griegos entendían muy bien, de hecho, los griegos concibieron el arete, ya hay nociones del arete o las virtudes desde, desde Homero, desde sus grandes obras, magnas obras, que nuevamente invito a todos a leerlas, que son la Ilíada, ¿no? Y la Odisea. Eh, y en ambas vemos ya pues algunas virtudes que el griego quería enseñar por medio de sus obras. Eh, luego la cuestión es que los filósofos dejan de lado un momento esto para concentrarse en la física, ver cómo cambia el mundo y darle su explicación, pero luego llega gracias a... Aquí tenemos que decir que hay mano divina en esto, es que llega Sócrates a tratar ya el tema del alma humana, ¿no? Y prepara de cierta manera un terreno que ya en otro momento será de análisis. Eh, pero Sócrates comienza a darse cuenta que el ser humano eh, a ponerlo en el centro de la reflexión al ser humano también. Lo habíamos olvidado durante mucho tiempo. Y él se da cuenta aquí pues que es necesario, es urgente que el ser humano tenga acceso a la paideia. La paideia es el conjunto, ¿no?, de ideales, de ideas, ideales cuyo fin es la perfección del hombre. Ahora, esta paideia griega, pues es un órgano, vendría a ser algo. Mm, ah, algunos pueden confundirla con la educación. No, la paideia no es lo que hoy conocemos como educación. La paideia es un conjunto, hasta algunos autores dicen vivo, ellos lo consideraban vivo, que estaba ya en la cultura griega y con ello a los griegos los elevaba.
Por eso los griegos consideraban a todos los no griegos como bárbaros. Curiosamente que eso se repite con los romanos. Luego viene la humanitas. Curiosamente los romanos se dieron cuenta que los griegos eran otro nivel y quisieron, pues, importar algo de allá, ¿no? Una vez que Roma anexa a los griegos, comienzan a traer esclavos griegos para que enseñen a sus hijos. Comienzan a enseñar las grandes obras, enseñan... De hecho, algo curioso es que los romanos, hasta la llegada de los griegos, no tenían una gramática definida. Quien les da la gramática, quien les da la estructura latina, a lo que hoy conocemos como latín, fueron los griegos. Las constituciones romanas lo hicieron los griegos. Las leyes le hicieron los griegos. Absolutamente todo Roma lo hicieron los griegos. ¿Y por qué es importante esto? Porque los griegos para traducir paideia usan humanitas. Y con ello dan bien la idea de las artes liberales. Las artes liberales vendrían a ser aquellas técnicas que hacen que el hombre llegue a su máxima perfección. ¿Cuál sería la máxima perfección de ese entonces? Que seas realmente libre. Y para esto existe el trivium y el quadrivium, depende de la época, ¿no? Si entramos con el trivium, estamos hablando pues de tres grandes artes que nos ayudarían a ser realmente libres, que vendría a ser la gramática, la dialéctica y la retórica, mientras que con el quadrivium son cuatro, ¿vale? Donde está la matemática, pero bueno, aquí bueno, lo describan de otra manera, ¿no? Vendría a ser la aritmética, la geometría, la astronomía y música. Y en todo ello, absolutamente todo ello, lo que domina y lo predomina, lo que está encima de todo, vendría a ser la filosofía. Esto de hecho lo vemos en los oficios de Cicerón. Cicerón cuando escribe, ¿no?, a su hijo en sus diálogos de la vejez, esto acá lo estaba leyendo hace no mucho, él comienza a escribirle a su hijo: oye, qué bueno que estés aprendiendo los grandes, que estés aprendiendo griego y que conozcas sus grandes obras, pero es que importante es que te instruyas en la filosofía. ¿Qué es lo que está queriendo decir allí? Es que la humanitas romana es importantísima para que si el individuo es libre y una cantidad de individuos son libres y van a poder dirigir Roma, en Roma va a ser libre. Y en la libertad real como ideal, como objetivo, es algo que hoy se ha perdido. ¿Qué es ser libre? La libertad hoy por hoy, ya cada quien saca sus conclusiones. Algunos por ahí dicen que ser libre es hacer lo que yo quiero, ser libre es que nadie me imponga nada, ser libre es, y bueno, y cada quien va por sus definiciones. A todo esto llega el cristianismo e ilumina la humanitas y la paideia, la ilumina, porque va a decir, claro, la libertad, pero la libertad debe estar ubicada en un bien. Y lastimosamente, sin un punto objetivo, el bien se hace subjetivo. Pues para mí el bien es esto, para ti el bien es aquello y demás. ¿Y quién nos ayuda a decir, oye, sí, esto es lo bueno, esto es lo malo? Los estoicos pusieron, para solucionar el problema, lo pusieron en la naturaleza. Pero en cuanto nosotros tratamos de atraer de los animales, por ejemplo, eh, alguno puede caer en el error de decir, oye, pero mira, los animales están no tienen relaciones familiares, están con uno, con otro y son máximamente libres, entonces ¿por qué el ser humano debe atarse a una familia? Y cosas así. Lastimosamente, reducir al ser humano a las leyes físicas o de la realidad es complicado porque el ser humano tiene la racionalidad y por tanto está por arriba de esas leyes, incluso. No hay una comparación. Entonces, el cristianismo trae a Cristo y trae el tema del amor, del caritas. Y a partir de allí, fusionado pues con la humanitas y con la noción de bien de ese entonces, que era el orden, se agrega el amor, la paideia Christi, que vendría a ser absolutamente todos los ideales de la sociedad puestas en Cristo. Y ahí viene que, mientras que para los antiguos era la libertad el máximo bien alcanzable, hoy para nosotros es la santidad. Y esto, pues, si por algún tiene una duda, puede irse a San Pablo cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conveniente. Eso es básico, de hecho hasta ahorita me acuerdo ese pedacito. Pero
qué importante es traer a ver cómo Cristo trae esta noción de amor, pues, a los fines de la sociedad. Sin esto, la sociedad, bueno, de aquí también hay que hacer una distinción importante entre sociedad y comunidad. Sociedad podríamos, bueno, comunidad, como lo entienden todos, vendría a ser el, el, sí, el conjunto de personas para alcanzar virtudes, valores, Claro. ¿vale? Yo me junto contigo porque tú tienes ideas que son congruas conmigo y por tanto nos van a ayudar a perfeccionarnos. Pero la sociedad ya no le importa el valor, lo que importa es el beneficio. Y estamos aquí hablando del contrato social. Yo me junto contigo para alcanzar un bien que por mí mismo no puedo alcanzar, pero es mercantil. Bien, hasta hoy han explotado, todas las ideologías muy bien han explotado el tema de la sociedad. De hecho, ya no encontramos casi por ningún lado el término comunidad. Muy bien. Esto es una gran explicación. Y yo considero, aquí pongo el tema en tela de juicio para los que están escuchando, pueden discrepar o no, sí considero de que la sociedad ya está muy gastada, el término, porque es muy bien utilizable por los liberales, es muy bien utilizable por los comunistas, pero para nosotros, los tradicionalistas, es complicadísimo, porque nosotros consideramos que el, el, el ser humano es un ser político, y en cuanto político no implica solamente la sociedad, es decir, que entablamos una relación con otro para alcanzar un beneficio, sino por los valores. Lo que realmente une lo que hace que el ser humano tenga comunidad, ¿no? Que exista, por ejemplo, Perú, que exista Brasil, que existan todo lo que hoy por hoy existe, es gracias a la comunidad, a los valores que la sociedad identifica, quiere preservar y quiere continuar. De hecho, quizá por esto es la razón por la cual este, la comunidad eh, cristiana, que hoy le conocemos como Europa, pero en ese entonces era la cristiandad, de aquí viene pues cómo Cristo ilumina eh, las ideas políticas de antaño, eran pues no hemos visto mayor esplendor de una comunidad, donde podías irte a cualquier parte por ejemplo, un español podía irse a, a Roma y seguir estudiando con tranquilidad. Eso sucedió con Suárez, y muchos estaban, por ejemplo, Suárez estuvo en Coimbra, Portugal, en Salamanca, España, y en Roma. Y en los tres podía enseñar y decir y escribir y con tranquilidad. Lo que escribías en un lado lo leían en todos lados. Compartían el latín, compartían los ideales. Para ser filósofos habían ciertos puntos que todos debían conocer, para ser político igual, para ser matemático igual. Entonces, hoy por hoy vivimos una disgregación absoluta, quizá porque hemos quitado del centro la comunidad y hemos puesto como centro a la sociedad. Y en cuanto a la negociación de las personas que involucran todas las sociedades por los beneficios propios que cada uno quiere, pues, ¿qué estable podemos tener? De hecho, es por eso quizá que las sociedades actuales, post-revoluciones, viven la catástrofe que viven, pues porque lo que los une es un negocio, un contrato. Claro. Nosotros como cristianos no nos importa, no es que no nos importe el contrato, pero nuestro centro no es ese, nuestro centro son los valores ideales que el otro nos ayuda y que nosotros ayudamos. Es importante lo que dices. Y ante lo que has dicho, yo quiero hacer una pregunta para que no se confundan todas las personas que nos están viendo desde sus hogares. Para que no, es cierto que nosotros durante más de un mes, durante un mes hemos estado hablando sobre la izquierda, sobre el comunismo, sobre los peligros, sobre el mal que es, pero de Sí, repente algunos pueden interpretar que somos de derecha y nosotros no somos de derecha. no, No. Entonces, nosotros somos contrarrevolucionarios. Ahora, ¿qué totalmente. podrías decirnos para que de repente alguno nunca ha escuchado la palabra contrarrevolucionario cultural? ¿Qué es un contrarrevolucionario? Ya. Eh, a ver, la revolución, ¿vale? Creo que lo podría dar un ejemplo. Eh, implica el dar la vuelta, ¿no? La revolución implica, pues, cambiar algo, darles un cambio total,
absoluto. Hoy por hoy también se entiende revolución como destruir absolutamente el status quo o destruir, claro, destruir el status quo y plantear algo fuera del sistema ya preestablecido. Aquí algo curioso, ¿no? El, alguna vez me preguntaron si se podría ser revolucionario por principios políticos aristotélicos, lo cual no, porque Aristóteles implica una ciclosis política. ¿Qué es la ciclosis política? Hay un ciclo de la política, ¿no? Que primero es monarquía, de ahí se corrompe y pasa a ser oligarquía, se corrompe, democracia, se corrompe y vuelves a la monarquía o vuelves a la oligarquía. Pero hay un ciclo. Entonces, así han estado viviendo hasta que llega Roma, donde Polibio, un griego que nuevamente se vuelve esclavo y pasa a enseñar y a escribir para Roma, él plantea una salida, que es la anaciclosis. Vendría a ser, ya cortemos este ciclo, ¿no? Constante y hagamos que todo esté en un solo sistema. Y de hecho, es por eso que hoy tenemos la figura del rey o del monarca en el presidente, la figura eh, de la gente con su representación en los congresos, las cameralidades, etc. Absolutamente todo en uno, lo cual no hay que negarlo, ha sido, gracias a Polibio, tenemos de alguna u otra manera paz y tranquilidad. Aunque como nos damos cuenta que no es suficiente la anaciclosis para que haya paz y tranquilidad, si no, no estaríamos como estamos. Eh, pero el tema de la revolución es que siempre implica esto, ¿no? Dar la vuelta, un giro. Ahora, si nos vamos al principio del ser humano, el ser humano sabemos que nace y es creado en gracia y para la gracia, para estar con Dios. De hecho, Dios nos crea en el paraíso y estábamos en absoluta comunidad con Él. Eh, claro, de eso se pierde. Pero ¿qué pasa cuando se pierde? ¿No es acaso destruir ese estado original y cambiarlo por algo nuevo? Bien, eso vendría a ser propiamente la revolución. Por eso se podría decir que el demonio es un revolucionario de primera, es la primera revolución que existe en la historia de la humanidad. Bueno, en la historia, porque vamos, la humanidad, no sé, viene antes o después. No puede ser antes, pero sí, viene después. Entonces, si esto es la revolución, y alguno puede decir, o entonces nos queda ser de derechas o conservadores. No me quiero meter en ese tema porque es un tema amplísimo, en el cual ya lo vamos a tratar quizá la próxima semana, lo cual digo, hay que estar atentos. Ser de derechas, como lo dije, implica, pues, proteger, defender un status quo, pero que no necesariamente sea el estado original para el cual el hombre está hecho. De igual manera, el conservadurismo pues quiere conservar aquellas cosas que consideran buenas, pero no necesariamente son las cosas para las cuales el hombre está hecho, para lo cual ha sido creado. Por eso, un católico no puede ser de derechas en este sentido, y el católico no puede ser revolucionario ni en ningún sentido, pero tampoco conservador, porque el católico, el cristiano, está hecho para Cristo y Cristo nos plantea, nos abre, ¿no? El conocimiento de qué somos, para qué somos y cómo alcanzarlo. Si esto no lo hubiera planteado Cristo, yo acepto que seamos conservadores, revolucionarios, lo que quieran, pero Cristo ya lo estableció, ya nos lo iluminó. Entonces, si Cristo ya nos dio el conocimiento, el alcance de esta cuestión, ¿por qué insistir en ser conservadores y de derechas? Lo que Cristo básicamente nos ha dicho es que nos ha hecho para la gracia y para vivir en gracia. ¿Cómo lo alcanzamos? Pues buscando la gracia. ¿Cómo? Por los sacramentos y buscando la santidad. Y de hecho, el ser humano está hecho para la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿No es acaso estar en gracia? Y estar en gracia no es estar en plena comunidad con Dios. Y esta plena comunidad con Dios no es regresar al estado originario.
de alguna u otra manera, y no es eso para lo cual estamos hechos. Entonces, si esta es la finalidad del hombre y es el bien común absoluto, pues el católico, el ser humano en política, no puede quedarse con los bienes que encuentra, debe buscar los ideales. Hoy vivimos la muerte de los ideales, pues por muchas razones, ¿no? Los ideales han traído conflictos sociales en el siglo XIX, pero nunca el ideal cristiano ha traído esos conflictos. El ideal cristiano como tal ya es hora de que despierte y que vuelva a ser buscado. ¿Cuál es la única forma de ser buscado? Ya nos dimos cuenta que el conservadurismo no lo alcanza, los de derechas tampoco. Entonces viene una tercera opción, que es ser contrarrevolucionario, ir en contra de todo lo que cambió, nos quitó lo que fuimos. Estamos en contra de todo aquello que nos impide llegar para lo que somos. Y estamos en contra de todo aquello que no nos deja llegar a este estado. Claro, Eso es ser contrarrevolucionario. claro, de aquí que el cristiano está llamado a nadar a contracorriente, contra Contracorriente. todo, contra cualquier viento de doctrina que lo dice la Sagrada Escritura, el cristiano tiene que nadar a contracorriente, contra todas las ideologías habidas y las que hay y las que probablemente habrá posteriormente, en este caso, ¿no? El comunismo, el liberalismo, ¿no? Sí, Capitalismo. sí, ya muchas ideologías ya nos Ahora, están ahora, destruyendo. curiosamente, estas ideologías han sido enquistadas o impregnadas dentro del catolicismo y le están haciendo muchísimo daño, porque como bien has dicho al inicio, hay católicos de izquierda, hay católicos liberales, hay católicos capitalistas, y esa no es la esencia del catolicismo, esa no es la esencia del cristianismo. Eso es lo que le está haciendo mucho daño en este tiempo. Incluso, ¿no? Dentro de nosotros, incluso dentro de la jerarquía de la iglesia. Y eso está haciendo muchísimo daño. Y claro, yo tengo amigos de la promoción del colegio, algunos que, y, y lo notan, y lo notan. ¿Por qué tal sacerdote, tal obispo, tal persona ha hecho tal cosa y tú dices esto? No, pero es que yo me baso en lo que dice el magisterio, la tradición, el magisterio, la Sagrada Escritura, lo que han dicho los papas, Ujú. los sumos pontífices, los sucesores de Pedro, porque tienen el primado, y porque Jesús le ha dado a Pedro las llaves del reino, ¿no? Lo que antes en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, cualquier cosa que viene después, fuera de lo que dice el magisterio, lo que dice la tradición, escrita oral, es y dejarse guiar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Y ya parece que, ¿no? Como todos has hablado de la Revolución Francesa, pareciera ser, o es, que la Revolución Francesa se ha impregnado en la iglesia. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el futuro de la ciencia como política? Ya. Eh, a ver, en los últimos debates que han habido en Argentina para la despenalización del aborto, ya ha salido un viento doctrinal metapolítico que asusta, que es la destrucción de la metapolítica misma. Si la metapolítica son los principios dados para, para el ejercicio de la política, eh, y esta la destruimos, ¿qué queda? El ejercicio puro y duro. Es una respuesta absoluta al clamor social. Y creo que esto lo podemos entender de la siguiente manera. Cuando alguien le quiere explicar, quiere hacer una explicación filosófica a la realidad que vivimos, darle un alcance al ejercicio de los poderes, eh, ¿qué es lo que dice la gente? Te dice que eres que vives en la época medieval, que eres ya estás viejito, ¿no?
Católico Oye, antiguo. católico antiguo, ¿no? Oye, aburrido. O la clásica también nos dicen es ¿por qué no escuchas o por qué no entiendes, por qué no tienes empatía con el que sufre? Ya, aquí está la clave. Ahí está la clave. Porque hoy por hoy este futuro de la política como ciencia absolutamente autónoma, es decir, que de hecho lo que están haciendo con la destrucción de la metapolítica es, y cualquier otra ciencia, es aislarla de todo, nadie opina, nadie puede opinar ni nada. Eso es lo que están haciendo. Hoy lo que están haciendo de la política es aislarla de cualquier tipo de juicio. Nadie puede emitir un juicio sobre política ya, porque la política solamente va a responder al clamor de la gente. Y es por eso que la gente cada vez que tú le hablas de, por ejemplo, ¿por qué no despenalizar el aborto? Y tú le explicas, no, porque, a ver, persona es individuo y lo individuo es lo que no tiene división en sí mismo. Eh, entonces, si hay una división, aunque en la madre hay una división, hay un individuo allí dentro que no pertenece a esa división. ¿Por qué no pertenece? Porque no comparte la esencia biológica de la madre, por eso tiene un ADN distinto. Pero en cuanto tú les explicas estas nociones, ¿qué te dicen? No, pero es que ahí estás hablando de filosofía, ¿no? En política no hablamos de filosofía. Estamos hablando de lo que pide la mujer hoy. Estamos hablando de lo que sufre la mujer por el macho opresor, macho alfa, lomo plateado, falocéntrico, etcétera. Entonces, ¿qué ideas están impregnando este feminismo, el comunismo y cualquier ismo que hoy existe? Lo que han traído es un monstruo, que es la política solamente responde al clamor, al sentimentalismo, a las pasiones. Yo quiero, yo amo a mi perro, ¿vale? Y, bueno, yo amo a mi perrita y quiero casarme con mi perrita. Y tengo conmigo me acompañan un conjunto de, no sé, pues 50.000 personas que quieren casarse con sus perritos. ¿Por qué no lo pueden legalizar? Yo quiero dar mi patrimonio a los perritos, que ellos lo administren, porque es la persona que yo quiero compartir mi vida. Pues háganlo. Y si alguien por ahí me viene, no, porque el ser humano está hecho por la razón a buscar su complemento para alcanzar virtudes y nociones más elevadas para él, yo le diré no, porque eso es filosofía, eso no es práctico, eso no es la realidad. La realidad es que yo quiero dar mi amor, quiero dar todo lo que he hecho en la vida a esta criatura. Y tú no puedes decir nada. O sea, en pocas Y palabras, la política ha sido reducida a a lo sensitivo, a lo que yo siento. sí, y esto Cuando la responde filosóficamente a muchos filósofos, desde Hegel con su voluntad de poder, y es peligrosísimo. Todo absolutamente tiene una explicación desde atrás. Viene desde Ockham, vaciando los conceptos, ¿no? Ya le preguntas a alguien, oye, ¿y qué es mujer? A una feminista, y la mujer, ¿qué te va a decir? Ah, bueno, ser mujer es tener, no sé, pues, poder tener hijos. Oye, pero eso es biologicista según tu ideología, es machista. Ah, entonces, ser mujer es tener cierto comportamiento, pero ese comportamiento lo dio una cultura machista. Entonces, ¿qué es ser mujer? Y igualmente, ¿qué es ser hombre? Hoy se han vaciado los contenidos y tú eres como quieres con el nombre que quieres. Y una vez que tienes eso, ya cualquier cosa es posible. es interesante, muy interesante lo que has dicho, ha sido reducido la política a lo sensitivo, pero mm, cuando siendo la base de la política, podríamos decir que es la filosofía, Perdón? ¿La base de la política es la filosofía? podríamos decir eso. La base, no, no, no. Lo que podríamos decir es que la política se auxilia en todas las ciencias. No, la política como tal, ya que ahora es considerada ciencia, antes no lo era, mucho antes no lo era, más se podría decir que antes era considerado un arte, o sea, con el arte se buscaba producir algo en la sociedad. Eso era la política. Se buscaba llegar a que la gente sea virtuosa, se buscaba que la gente haga el bien y no el mal, se busca que hagan.
listo. Pero y para llegar a eso, usaba como herramientas a diferentes ciencias. Por ejemplo, si yo quiero saber si esto es bueno o malo, pues uso la ética, la moral, la filosofía. Si yo quiero saber si esto de alguna manera va a conducir a las personas de manera correcta o no, uso la psicología, la educación. Si yo quiero saber si mediante esta política voy a decir barbaridades que pueden hacer que la gente salte, pues uso la teología. Si puedo, y si voy a emitir cosas que pueden afectar la dignidad humana, puedo ir tanto a la filosofía en conjunto con la biología y otras cosas. Pero la política sola, ¿qué contenido tiene? Muy bien. ¿No? Que hay Claro. nada. ¿Y, y qué podrías decirme? O sea, entonces, en pocas palabras, me está diciendo que la política clásica no es lo mismo decir que la política actual. Ahora, Ujú. háblame diferencias entre la política clásica y la política actual. Un Ya, versus. rápido, el bien común. La política clásica contempla el bien común. El bien común, aquello a ver, del ser nace el deber ser. El deber ser, ¿por qué el deber ser nace del ser? En el ser encontramos pues todas las cualidades de la cosa, o de los seres, de Claro, los entes, de las personas, de la sociedad. Encontramos cualidades, propiedades, y todas ellas son en potencia. Así, por claro, ejemplo, la claro. relacionalidad es en potencia a aprender las cosas del mundo. Eh, Mi boca está en potencia a emitir sonidos que pueden ser reconocidos e incluso repetidos por otros. Entonces, de allí nace el deber ser. El deber ser vendría a ser la potencia del ser, la potencia de las propiedades que tiene el individuo, la persona. Entonces, si tenemos que, como personas, tendemos al bien, como comunidad también, y la comunidad que nos integra a todos, si la comunidad puede alcanzar un bien que integra a todos, integrarán el bien de cada individuo. Para entender, eh, ok, yo quiero establecer un conjunto de, por ejemplo, de los libros que tienes allí atrás, padre. Si yo quiero establecer ese conjunto, lo que tengo que hacer es prescindir de sus distinciones para quedarme con lo común. ¿Qué es lo común de ellos? La tapa, las hojas, ¿qué más? Letras, números, etcétera. Pero ¿puedo establecer un conjunto entre ellos sobre la temática? No, porque quizás no todos tratan los mismos temas. ¿Puedo establecer por los colores? Tampoco, porque no todos son los mismos colores. Bien, entonces, cuando hablamos de comunidad, estamos hablando que estamos prescindiendo de las distinciones del ser humano accidentales. Por ejemplo, tú eres más alto, yo soy más chiquito, tú eres sacerdote, yo soy seglar, y etcétera. Esas cosas pues, se prescinden ¿para qué? Para llegar a aquello que nos atributo que es totalmente común. ¿Cuál es el atributo totalmente común entre todos? Que somos humanos, que somos hechos, creados para algo y que tendemos al bien. Si entendemos esto, si llegamos y si alguien puede llegar a ese bien, lo que está haciendo, en pocas palabras, es llegar al bien que todos necesitan. Al Es que bien ese es el común. detalle. Exacto, ese es el detalle. ¿Y quién ya nos lo mostró? Cristo. Cristo llegó para enseñarnos que todos los bienes buscados por todos los gobiernos anteriores y que vendrán son nada en comparación al bien de la vida eterna. En serio, nada. Que buscar la libertad financiera, etcétera, bueno, está bien, pero es nada comparado con la vida eterna. Y este es el bien común, que la comunidad sea santa. Es que este es el detalle que se ha perdido, que la comunidad sea santa, que santifique. Eso era la cristiandad en lo que mal llamado medioevo, Claro, que es todo daba sí. gloria a Dios. Por eso que en los tiempos de la cristiandad, en la conquista de América, Ujú, la hispanidad, eh, cuando alguien iba en contra del bien común, ujú, mucha gente decía, no, la iglesia
en contra del bien común diciendo una herejía o cualquier otra cosa, ¿quién era? Iban ante el Tribunal de la Santa Inquisición. Pero ¿quiénes eran los que se enardecían frente al hereje o frente a cualquiera que iba en contra del bien común? Eran los seglares. O sea, la sociedad, porque se veía afectada por alguien que está distorsionando la unidad que están viviendo cada uno de ellos, el bien común de cada uno. Bueno, el bien común de la sociedad, de la comunidad. Exacto. Y ese bien común te lleva hacia la verdad, ¿no? Ujú. El uno, una vez tú sigues a Suárez, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije del unum, bonum, bellum, Ujú. verum? Sí. Que siempre, Unidad, verdad y bondad. Sí, a otros autores lo amplían más, pero Suárez es el primero en que dice, oye, ¿saben qué, compadre? Están multiplicándome todo, lo reducimos todo a 3 y se acabó, fin del problema. ¿y cuáles son los tres? Unidad, verdad y bondad. Y los tres tienen una explicación muy bonita, de hecho. En cuanto a unidad, implica que no haya contradicción en sí. Solamente hay verdadera unidad cuando no hay contradicción en sí. Eso lo entendemos, por ejemplo, en el matrimonio, que su finalidad es la unidad. Inmediato, obviamente, porque su finalidad es la santidad, obviamente. Pero en cuanto a que unidad, ¿a qué se refiere? Pues cuando en sus diferencias van a tener que llegar a un punto en el cual, no digo que no va a haber diferencias, pero en lo esencial, no debe haberlas. Y sin la iglesia, ¿qué unidad puedes tener? Objetiva. De hecho, la iglesia es una súper herramienta para que las parejas puedan, pues, vivir de largo juntas. ¿Por qué? Porque les está dando, pues, allí ya la piedra angular por la cual no va a haber discusiones. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué te ayuda a ser santo? ¿Qué no? ¿Qué debes hacer el domingo? ¿Qué no? ¿Qué una vez que te equivocaste, qué debes hacer? Ya, esos temas que a muchos les traería problemas, esas discusiones, chau, se acabaron. Porque la iglesia ya te está dando las respuestas, así, inmediatas. ¿Sabes qué? Me imagino que Cristo habrá dicho, oye, a ver, ya que estas parejas se pelean tanto, yo les voy a dar el problema, solucionar el problema. A ver, iglesia docente, escriban, y se acabó. Para que las parejas, los esposos lean y se ahorren problemas. Eso es con unidad. Con verdad, hablamos de representación de la realidad. El ser humano tiene, y no solamente representar, sino que el hombre hace suya la realidad. Ahora, porque esto es importantísimo en la comunidad, y si el hombre hace suyo la realidad y la realidad tú la destruyes porque tú quieres algo, estás atentando Claro, contra la misma naturaleza del hombre. Estás destruyendo la verdad misma. Ejemplo, si yo digo, yo quiero abortar porque me pone triste no poder darle una vida digna a mi hijo, pero la verdad es que ese hijo tiene una dignidad independiente de si ya nació o no nació. claro, Otra, este ser que está en mi barriga no es un ser independiente a mí, es un órgano más. No, hay una realidad ahí distinta a ti, que por ahora pide tu auxilio para claro, desarrollarse, pero después es autónomo. ¿No? La verdad es importante. Y la bondad, que se basa en la verdad, una vez que el intelecto llega a conocer algo, lo desea. Por eso es imposible amar lo que no se conoce. Pero ahora, curiosamente, la sociedad de hoy, ¿cómo va a amar si lo que menos quiere hacer es conocer? El ser claro. humano hoy ya no, la sociedad, ahora sí podemos hablar de sociedad, porque es lo que tenemos ahora, tenemos sociedad, ya no tenemos comunidad. La sociedad actual lo que menos quiere es conocer, y en cuanto menos quiere conocer, menos va a amar. No tiene cómo. Ya le hemos privado de aquello por lo cual pueden llegar a amar, que es el conocer. El conocerse el uno al otro, el conocer la realidad de cierto conjunto de personas, incluso el conocer y reconocer, ojo, conocer y reconocer la dignidad absoluta de la vida. Y Claro, hoy tenemos pues que los derechos existen en cuanto me convienen y si no me convienen pues ya no son derechos. claro. Una última pregunta.
variado el concepto, hablaste hace un momento, hablaste sobre el bien común. ¿Ha variado Mm. el, ha variado el significado o se entiende distinto la palabra el bien común clásico, de forma clásica o en el tiempo de la cristiandad al bien común que se entiende ahora en este contexto posmoderno? Sí, y cambia a partir de cuando cambias el derecho. Eh, Francisco Suárez, en su libro De Legibus, sobre el Dios legislador y las leyes, él comienza a decir, porque Dios al crearlo todo y cuanto todo lo que es tiene su deber ser, o en cuanto que algo es y tiende a algo respecto a lo que es, este, allí ya tenemos, nos guste o no, ley, el deber ser, lo que debe, para lo que estás hecho, ¿no? Eso lo vemos en la naturaleza. Eh, el sol respecto a la tierra respecto a la tierra respecto a nosotros, al medio ambiente, el mar respecto a la tierra, y etcétera. Todo tiene un orden, y ese orden vendría a ser la ley que Dios establece al momento de crearnos a todos y crearlo todo. Todo tiene un orden. Y eso, de hecho, es lo bonito. Podemos descubrir que algo es bueno o malo, depende del orden que tiene, ¿no? Este, después pasa a, bueno, esto vendrían a ser las leyes de Dios directas, ¿no? Pero después Dios, con el tiempo se da cuenta, bueno, cae bien el pecado original y todo esto, toda su creación, pues cae en un problemón. Entonces Dios quiere salvar a la humanidad y por eso crea el decálogo. Pero el decálogo tiene una, a diferencia de la primera ley de la que estoy hablando, es que esta sí es específica. La anterior, pues no la conocemos en su totalidad porque tendríamos que conocer toda la realidad y poder penetrarla con el intelecto, lo cual hasta ahorita estamos limitados. Pero respecto a esta segunda ley, que vendría a ser el decálogo, no es una ley eh, que no esté en la ley originaria o matriz de la realidad, sino que es una respuesta al pecado. Por eso está en un lenguaje negativo. No harás esto, no harás lo otro, no haces esto, no harás lo otro. Eh, Iluminó, de hecho, a muchos legisladores con un lenguaje negativo. No, los incas incluso tenían el no robarás, no matarás y no sé qué otra cosa, ya me olvidé. Pero, bueno, este es el lenguaje negativo. Entonces, Dios con esto ya lo que quiere hacer es salvar al hombre, ¿no? Vemos allí hay una conexión. Ahora, el ser humano, ante esta ley de Dios, ante lo que debe hacer, lo que está hecho hacer, ¿no? La ley de Dios vendría a ser nada más que indicarle al hombre las potencias que tiene, las potencias que tiene en su ser. Por eso la ley está inscrita en nosotros, ¿no? Es una ius naturalismo, ius, ley, naturaleza. La ley está en nuestra naturaleza, no hay nada por agregar. Entonces el ser humano viene a cuestionarse un detalle. Ya, Dios ya me dijo qué no debo hacer, y ahora, ¿qué hago con los que yo tengo a cargo? ¿Los dejo hacer lo que quieran? Pues entonces el ser humano se da cuenta que debe establecer leyes para que las personas tengan acceso a para lo que están hechos, ¿no? Entonces la ley aquí tendría dos propiedades. Primero, algo pedagógico, con la cual la persona lo lee y aprende para lo que está hecho. Y lo otro es correctivo o sí, correctivo, porque te va a dar miedo. Es decir, lo lees y dices, uy, no, acá me voy a meter en problemas, mejor no lo hago. Cualquiera de las dos opciones te ayuda, aunque obviamente sabemos que el conocer sin tener miedo es más bonito. Entonces, el ser humano, pues por este medio, pues adquiere una ley congrua con la ley divina, que vendría a ser una ley positiva, ¿no? Ahora, una vez se establece la ley positiva, viene un temita. Una vez que conocemos, el ser humano conoce lo que, lo que debe hacer, ¿vale? Es importante entender este detalle, que la ley positiva no es un calco, ni tampoco es igual a la ley divina. ¿Por qué? Porque está hecha a partir
del conocimiento de la comunidad. Por eso las leyes positivas cambian de comunidad en comunidad, porque reflejan el preocuparse de la realidad propia para poder acercarse o aproximarse o poder llegar a la meta que Dios nos establece. Por eso la ley positiva se distingue de la ley divina. Pero incluso considerando la ley desde su realidad, eh, no todos los seres humanos hacemos el bien de la misma manera. Lo cual seríamos locos pensar de que yo escribo una ley, entonces todos los seres humanos van a hacer el bien de la misma manera, seríamos unos robots. Entonces, allí viene el derecho. El derecho vendría a ser el modo, la forma por el cual el hombre tiene capacidad de hacer un bien distinto a otro. Pero sin ese derecho se anula toda posibilidad de hacer bien. Y de allí nace, pues, por ejemplo, para yo hacer un bien, ¿qué necesito? Estar vivo, derecho a la vida. Para yo hacer un bien tengo que conocer, derecho a la educación. Para yo hacer un bien necesito producir, derecho al trabajo. Para yo hacer un bien necesito derecho, derecho, derecho. Listo, acá. Eso vendría a ser Francisco Suárez, el cristianismo iluminando la filosofía y la política. Pero ¿qué hay con la realidad actual, el bien común actual? Mira, el bien común hasta ese entonces vienen a ser el derecho correctamente entendido en relación entre la congruicidad entre la ley positiva y la ley divina. Hoy por hoy, la ley divina desapareció. Ya no hay naturalismo. La ley ya no es natural. Ahora la ley es lo que la sociedad necesita. Entonces, para esta para la sociedad moderna, Dios sácalo de la ecuación y nos quedamos con ley positiva. Acuérdense que la ley positiva vendría a ser lo que las personas establecen entre sí, entre su realidad, para alcanzar el bien o para el cual están hechos. Pero si este bien para el cual el hombre está hecho ya no existe, ¿para qué se junta el ser humano a establecer leyes? Pues ¿para qué? Mira, lo que hemos caído, a buscar lo que la sociedad quiere. Por eso hoy por hoy tenemos en las sociedades que hacen vamos a hacer una votación para ver si la gente quiere el aborto. Vamos a hacer una votación a ver si la gente quiere estatizar tal empresa. En eso ha caído la política. Entonces, la ley positiva ha caído en eso, nada más, y en protegernos a los unos a los otros. Aunque ese protegernos está más relacionado a, a cuando les conviene. ¿No? Por ejemplo, aquí en Perú nadie habla del acoso que viven las hijas de Keiko Fujimori. Una es menor de edad y por otro lado, pues les dicen tremendas asquerosidades por redes sociales, pero no veo ninguna feminista pues hablar al respecto, ni una sola, menos por Keiko. Entonces esta protección a los otros solamente sirve si es que esos otros están de tu lado. Bueno, y el derecho teníamos que era la posibilidad de hacer un bien, ¿no? Aquello que nos da la posibilidad de llegar a hacer un bien y cumplir la ley. Hoy ya el derecho cambió de noción, ya no tenemos el derecho como tal, hoy tenemos el derecho como aquello que necesito hacer, aquello que quiero hacer. Entonces, claro, yo quiero abortar, derecho al aborto. Yo quiero tener una familia con la persona que amo, no importa su sexo, su biología y si es persona, pues derecho a la unión libre. Yo quiero tener un hijo a pesar de que no tengo capacidad de tener hijos, pues derecho de descendencia, y así. Entonces, hoy por hoy, por eso hoy los derechos se han multiplicado como no tienes idea. Cada quien o cada persona puede tener los derechos que se le da la gana, porque a eso se ha reducido las leyes. Y el bien común en este caso no vendría a ser nada más que lo que la sociedad quiere. Entonces, yo creo que hoy ya no tenemos bien común, hoy tenemos bien social, lo que por contrato la sociedad decide. Y establecido este punto, es importante, con eso termino, por eso hablar sobre filosofía del derecho con personas que han estudiado derecho, pero moderno, es complicado, complicadísimo. Por ejemplo, yo, si hablo de filosofía del derecho, hablaría de Suárez, exclusivamente de Suárez. Y choca en estos puntos con el abogado moderno. El abogado moderno, pues ya básicamente poco a poco está cayendo más en reducirlo a todo a qué, en este último detalle, al bien social.
Entonces, nada, es importante, y acá aprovecho en recomendar a todos los abogados que nos leen, o nos, perdón, que nos escuchan, nos ven, sería bueno que puedan adquirir The Legibus de Francisco Suárez, empezar a estudiar un poquito al respecto. Bueno, antes de pedirte que recomiendes leer algo, ya, bueno, ya te adelantaste y ha sido preciso lo que has dicho, reducido al bien, el bien común ha sido reducido al bien social, prácticamente. ¿No? Sí. Y claro, también sería recomendable que, claro, de repente las personas que nos están viendo desde sus hogares, de repente no podrán leer de Leibus, de Francisco Suárez, pero sí pueden leer la doctrina social de la iglesia, el Ujú. compendio de la doctrina social de la iglesia. Es importante, así como existe el catecismo de la iglesia católica, existe el compendio de la doctrina social de la iglesia, y de repente te costará comprarlo, pero lo puedes ver en internet. Vatican va, la página oficial del Vaticano, y así como encuentras el catecismo, encuentras la Sagrada Escritura, también encuentras la doctrina social de la iglesia y está el compendio. Y si quieres leer más, hay muchísimas encíclicas sociales de nuestros papas, ¿no? León XIII, Juan XXIII, Juan Pablo II. Hay encíclicas sociales que hablan al respecto y que pueden ampliar no solo el conocimiento, sino la formación católica, formación cristiana sobre cómo tiene que vivir un católico y lo que tiene que saber un católico sobre cómo debe vivir en la sociedad. Bien, Carlos, unas últimas palabras. Eh, nada, que estamos aquí para ser contrarrevolucionarios y poner a Cristo en todo, en la política, en las leyes, en la sociedad, en la comunidad, en todo. Y si esto no es así, pues no quiero hacer política. Bien, hacemos una oración a nuestra Madre Santísima hoy en su día, el Día del Inmaculado Corazón de María, pidiéndole por nuestros países que están en crisis, por nuestro querido Perú, para que ella interceda por nosotros y nos saque de este, y que interceda por nosotros para que el Señor nos saque de este hoyo en el cual estamos. Y estos problemas, sufrimientos, manifestaciones que estamos pasando en nuestro país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre Santa de Dios, María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y hora de en nuestra la hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu En su espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bien. Que tengan un buen domingo. Cuídense. Hasta la próxima semana.